Historias de Fe, presenta San Patricio. Cada 17 de marzo los ciudadanos de Irlanda decoran algunas de las ciudades más importantes del mundo con una pintoresca fiesta. Nueva York, Chicago, Buenos Aires, Madrid, y por supuesto Dublín, sucumben ante un encantador desfile, donde la alegría y la diversión están a la orden del día. Hombres y mujeres se visten con los trajes folclóricos de la isla, donde el color verde es uno de los protagonistas de la fiesta, al igual que el shamrock o trébol de 3 hojas y el típico sombrero irlandés de copa, y claro, también hay litros y litros, y más litros de cerveza. Toda esta algarabía suele durar varios días, y sucede para festejar el día de San Patricio, el patrono de Irlanda, uno de los santos más populares de la geografía católica. San Patricio nació en algún lugar de la Bretaña romana, aproximadamente en el año 385 con el nombre de Maewin Supca. Hijo de una familia con un sólido nivel social, su padre llamado Calpurnio, era miembro del consejo de su ciudad. Sobre su madre Conchesa, se dice que era pariente de San Martín, el arzobispo de Tours. Fue educado por sus padres que tempranamente le inculcaron el amor de Dios, no obstante, él no era muy entregado. A la edad de 16 años fue raptado junto a otros jóvenes y llevados a Irlanda para luego ser vendidos al mejor postor. Este fue adquirido por un sacerdote druida del norte de la isla. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Durante esa época que duró en cautiverio, aprendió el dialecto de la zona y su cultura. Según parece, Miliuk era el nombre del amo de Patricio. Utilizado por este para que cuidara de sus cerdos y sus ovejas, llevó en medio del bosque la vida de un ermitaño. Miliuk era un hombre que no valoraba mucho la vida de sus sirvientes. El trabajo de estos pastores era amargamente solitario, pues pasaban meses solos en las colinas. Allí, padeciendo una vida muy diferente de la que había llevado en su ciudad natal, en la medida que el agobio aumentaba debido a las difíciles circunstancias que estaba experimentando, fue objeto de un cambio espiritual, y después que había ignorado a Dios, empezó a rezar y alabarlo. Adoraba a Dios postrado de rodillas día y noche. La tierra le proveía alimento, raíces, frutas y hongos silvestres. De noche, la dureza del frío la soportaba con cualquier cosa que pudiera protegerlo, algún viejo cuero, y follaje como cama improvisada. Sin embargo, la fe de Patricio y la confianza en Dios se volvió vez más fuerte cada día. Se levantaba antes del alba con el frío y la nieve, y sin embargo no sentía dolor, ni tampoco se dejaba dominar de la pereza, pues el Espíritu de Dios le daba calor. Así continuó durante casi 6 años, hasta que una noche recibió un mensaje en un sueño. Una voz le habló y le dijo: Tu ayuno fue recompensado. Te irás a casa. La voz le indicó que cavara en un sitio específico y allí encontraría una cantidad de monedas que le servirían para comprar su libertad. Después debía conseguir un barco que lo llevara a su país. Patricio de inmediato se dirigió hacia el mar. La voz le había dicho en el mismo sueño que un barco estaba listo para llevarlo. Caminó más de 300 kilómetros hacia la costa hasta que por fin pudo ver el barco prometido. Se embarcó en la nave, no sin antes rogar al capitán para que lo dejara subir. Se dirigían al sur de Galia para vender el ganado que transportaban, pero al desembarcar, se llevaron la sorpresa de que esa zona había sido invadida por los vándalos. A través de una tierra arrasada por la guerra y el saqueo, caminaron hacia el interior corriendo toda suerte de peligros, siempre cuidando de su ganado. Pero sus fuerzas se estaban agotando y ya no quedaban provisiones. El desespero llegó a tal punto que estuvieron muy cerca de abatir algunos de sus animales para no morir de hambre. Tardaron 2 semanas en atravesar ese desolador paisaje.
El capitán de la tripulación, a pesar de que era pagano, le rogó a Patricio que le rezara a su Dios para que lo salvara y pudieran llegar a buen fin. Patricio rezó y los alentó para que también rezaran y confiaran en Dios. Pronto se les cruzó una manada de cerdos salvajes, a los cuales les dieron caza a algunos y se alimentaron. Ese banquete fue suficiente para reponer fuerzas hasta llegar a un territorio habitado que no había sido conquistado por los vándalos. Con 23 años, Patricio era ya un hombre libre, y decidió volver a su casa a reencontrarse con sus padres, quienes lo recibieron con enorme felicidad. Patricio también estaba muy dichoso por el reencuentro, pero había dejado de ser un muchacho despreocupado. Sus arduas experiencias lo habían endurecido física y psicológicamente, además había sido rebasado por los demás jóvenes de la comarca con respecto a la educación, y él no tenía un proyecto de vida claro, así que no pudo adaptarse. Aún así, permaneció en la casa de sus padres hasta que 4 años después, tuvo otro sueño iluminador que lo alentó a irse. Soñó que un hombre que había conocido en Irlanda le traía correspondencia. Las visiones se hicieron más frecuentes, y él lo interpretaba como el deseo de que Dios lo estaba destinando a trabajar en la conversión de los pueblos de Irlanda. Patricio dejó a su familia, a pesar de que intentaron hacer que reconsiderara su postura. No obstante, no viajó de inmediato a Irlanda, prefirió ir primero a Galia para consagrarse a Dios, pero se le presentaron nuevos desafíos, incluso fue de nuevo secuestrado para ser esclavizado, y fue vendido a un señor de Burdeos, que increíblemente se sensibilizó de su desgracia y lo liberó. Se dirigió al monasterio de Marmontier, que había sido fundado por San Martín de Tours, donde después de algunos años de estudio recibió la ordenación clerical y monástica. Culminada su formación en el monasterio, regresaría a Bretaña para acceder a Irlanda, pero por diversos obstáculos fue impedido de llegar allá. Retornaría de nuevo a Galia en el poblado de Auxerre. En esa ciudad permanecería 6 años, primero bajo la dirección del obispo San Amador y luego bajo la disciplina del sucesor de este, el obispo San Germán. Fue bajo la dirección de ese gran prelado cuando Patricio adquirió sus conocimientos en teología, que si bien nunca llegó a culminar, eran suficientes para confrontar a los ortodoxos y a los paganos. San Germán, no dudando de que Dios había elegido a Patricio para ser el apóstol de Irlanda, le aconsejó que fuera a postrarse a los pies del Papa Celestino para que le diera esa misión. El Papa recibió a Patricio con mucha bondad, alabó su entrega y aprobó su propósito, pero como acababa de enviar a ese país a San Paladio, convinieron que Patricio iría después para reunirse con este en Irlanda. Transcurrido el tiempo y poco antes de su embarque en el año 432, se enteraron en Galia que Paladio había muerto. Llegaron las noticias a Patricio, que tuvo que redirigirse a Auxerre para ser nombrado obispo y definitivamente dirigirse a Irlanda y continuar la misión inconclusa de Paladio. Patricio llevaba la ventaja de conocer la lengua y las costumbres irlandesas, incluso los entresijos de la religión y de los druidas. Pero cuando llegó a Irlanda no fue bienvenido. En el momento que desembarcó, la gente fue tan hostil que de inmediato tuvo que huir al norte. Pero poco a poco, su abnegación hizo que se volviera experto en compartir el mensaje cristiano de modo que la gente pudiera entenderlo y recibirlo de buena manera. Tradicionalmente se dice que el santo usó el trébol de 3 hojas para acercar a la gente a la comprensión de la naturaleza divina. San Patricio solía usar esta hoja para hablar acerca de la Trinidad, haciendo una analogía entre las 3 puntas de la hoja de trébol y las 3 personas divinas, distintas y distinguibles, pero que componen una sola realidad. Esto equivale, trinitariamente hablando, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero. Hay que recordar que su precursor San Paladio predicó el Evangelio y fundó comunidades cristianas bien establecidas, así que Irlanda no era una tierra pagana salvaje.
Pero, aunque Patricio no introdujo el cristianismo en la isla, lo hizo popular, fue él quien fomentó su crecimiento. El buen éxito de la misión de San Patricio se debe ante todo a la inteligente organización que supo crear en esa isla, carente de ciudades y dividida en muchas tribus o clanes, dirigidos por un jefe independiente cada una. Él supo adaptarse a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local, consagró obispos y sacerdotes y fundó monasterios y pequeñas comunidades cristianas dentro del mismo clan, sin rechazar sus costumbres tradicionales. Tuvo la acertada idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el superior del monasterio más importante del lugar, de tal manera que cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la doctrina al pueblo. En el transcurso de 30 años de apostolado, convirtió al cristianismo a multitudes, donde jamás se había tenido conocimiento de Dios. Él escribiría: allá en Irlanda, donde se adoraba a los ídolos y se cometían toda suerte de abominaciones, ¿cómo ha sido posible formar un pueblo del Señor donde las gentes puedan llamarse hijos de Dios? Ahí se ha visto que hijos e hijas de reyezuelos se transformen en monjes y en vírgenes de Cristo. San Patricio cambió la vida y el futuro de la gente con la que alguna vez había caminado como esclavo. Los irlandeses eran descendientes de una civilización pagana de guerreros, que no habían obtenido los conocimientos organizativos ni estructurales del Imperio Romano, ya que nunca habían sido conquistados por ellos. Cuando se convirtieron al cristianismo, Irlanda se transformó en una isla única de santidad y conocimiento, la cual redefinió la sociedad céltica. Los monasterios que San Patricio fundó o que alentó, se convirtieron en centros de alfabetización y conocimiento dedicados a la instrucción que con el tiempo sirvieron para recopilar y conservar los registros escritos de la civilización occidental después de la caída de Roma. En los monasterios cristianos de Irlanda, las grandes obras escritas del pasado se copiaron y conservaron para las generaciones futuras. Por medio de su visión, San Patricio cambió no solamente a Irlanda, sino al mundo. A veces se ha llegado a suponer que el apostolado de San Patricio en Irlanda consistió en una sucesión de pacíficos triunfos, y sin embargo fue todo lo contrario. En las Confesiones, que fueron escritas hacia el fin de su vida, dice el santo: a diario estoy a la espera de una muerte violenta, de ser robado, de que me secuestren para servir como esclavo, o de cualquier otra calamidad semejante. En al menos 12 ocasiones, Patricio junto a sus acompañantes fueron capturados y tomados de rehenes por los druidas y enemigos de la fe, y en una en particular, cargado de cadenas, su muerte fue decretada. Pero de todas estas pruebas y sufrimientos fue liberado por la benigna providencia. Una vez completado su triunfo sobre el paganismo, y reunido Irlanda bajo el manto de Cristo, se preparó para recibir su recompensa. Subió a una montaña a rezar y hacer ayuno y bendijo al pueblo de Irlanda. Después, en edad bien avanzada murió y fue sepultado en el año 461, en Saúl, región de Strafford-Lough, donde había edificado su primera iglesia. Los obispos y clérigos y la gente de fe de todas partes se aglomeraron alrededor de sus restos para rendirle honores a su protector. Algunas de las antiguas crónicas registran que por varios días la luz del cielo brillaba alrededor de su lecho de descanso. La incansable labor y la firme decisión de anunciar el cristianismo fue a lo largo de su vida su gran fortaleza. El impedir a los enemigos de la fe que propagaran sus herejías, fue una de las razones por las que la isla se vio floreciendo maravillosamente con santos irlandeses. La obra del valeroso misionero dio muchos frutos con el tiempo. Se lograron reformar las leyes civiles de Irlanda, consiguiendo que la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos, incluso soportando la avasalladora llegada de otras doctrinas religiosas cristianas en esas latitudes. La Iglesia Católica le rinde homenaje al protector de Irlanda el 17 de marzo.
Si te gustó esta biografía y quieres conocer la obra de vida de otros santos, te dejo aquí la impresionante historia de San Francisco de Asís. Te invitamos a que compartas este video. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.